Es un placer poder dar clase a cuarto A, B y C simultáneamente. Y bueno, os queremos recordar, Inés y yo, que martes, miércoles, jueves iremos trabajando diferentes aspectos relacionados con nuestra asignatura y que por favor me compartáis un documento en Drive conmigo. Yo me encargo de cuarto esta vez para poder ir evaluando e ir observando lo que vais trabajando en casa, ¿de acuerdo? Hoy vamos a hacer sintaxis y simplemente lo que voy a hacer es un recordatorio y repasar muy por encima lo que hemos visto hasta ahora. Pensad y sabéis que tenéis un cuaderno de sintaxis para vosotros, cada uno lo ha adquirido este año en el curso de cuarto y ahí están todas las dudas y cuestiones que podáis tener, ¿de acuerdo? Vamos allá. Lo primero de todo es muy importante que apuntéis que el primer ejercicio que vais a tener que hacer, y además como laboratorio creativo, es que me digáis qué es la sintaxis y para qué sirve. Es muy importante que vosotros me lo digáis, porque estoy cansado de que me digáis, pero profesor, pero la sintaxis no sirve para nada. Sí que sirve y quiero que me digáis para qué y por qué. ¿Qué sentido tiene que hagamos sintaxis en lengua castellana y literatura? Seguimos. Hoy tenemos que entender, y es de vital importancia, que entendamos que en la oración simple, que es lo que hemos estado haciendo anteriormente, tenemos solo un verbo. Pero es en la oración compuesta que al tener más de un verbo, es decir, 2, 3, 4, es cuando se convierte en oración compuesta, que es lo que estamos haciendo ahora. Un ejemplo es, Adrián estudia mucho, como podemos ver, como solo hay un verbo, pues es una oración simple. En cambio, en Adrián estudia mucho e Inés lee libros, como tiene dos verbos, se convierte en una oración compuesta. También os quiero recordar que la Y se convierte en E delante de una I. Es decir, si antecede a una I, en español se convierte en I para no decir dos I's. Y Inés, y decimos e Inés. ¿Qué tenemos que saber de la oración compuesta además? Pues que hay dos o más verbos, por ejemplo, Juan camina y Pedro ríe. También cada verbo forma una oración o una proposición, es lo que nosotros ponemos P1, proposición 2, proposición 3. Es para denominar las mini oraciones que hay en la gran oración compuesta y lo hacemos así para informar que es una cláusula, que es una mini oración, que es una proposición que conforma toda la oración compuesta. Y para acabar, bueno, pues recordamos que tenemos de tres tipos, tenemos oraciones compuestas yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas. Vamos a hacer un repaso de todas. Mirad qué dibujito más chulo os he hecho para que entendáis, de una vez por todas, que una oración yuxtapuesta es aquella que aparece pues unida por signos de puntuación, no tiene nexos y vendría a ser pues esta ilustración que os he hecho. Mirad bien, son tres casas, son independientes, esta casa tiene su número, esta la suya, pero están unidas. Y están unidas, en este caso, por una pared, que serían los signos de puntuación, es metafórico. Y mirad lo que os he dicho de poner proposición 1, proposición 2, proposición 3. ¿Por qué? Porque todo formaría una oración compuesta y en este caso yuxtapuesta por esta serie de condiciones. Fijaos, si tenemos este caso, que os he hecho la ilustración arriba también, si tenemos Juan baila, punto, Pedro canta, Juan baila, punto, Pedro canta, como podemos ver es una oración compuesta porque tiene dos verbos, pero son independientes, podrían existir por separado. Es lo que sucede con estas casas. Son dos casas diferentes que están unidas por, en este caso, evidentemente es una metáfora por nada, o por un muro, o como lo queramos llamar, pero en el caso de las yuxtapuestas viene a ser lo mismo, son oraciones independientes, por eso ponemos proposición 1, proposición 2, y identificamos que es una yuxtapuesta por los signos de puntuación. ¿Qué sucede con las coordinadas? Las coordinadas no es el mismo caso. Os he hecho también otra ilustración. Os he dicho que os vais a cansar de dibujos porque para mí es la forma, como no tengo pizarra en casa, es la forma pues más dinámica o interactiva de explicaros qué es la sintaxis, ¿no? Que lo veáis desde otro punto de vista. Entonces, las coordinadas vienen a ser lo mismo que las yuxtapuestas, pero fijaos que aquí hay algo que une de verdad un árbol con el otro, ¿sí? Son igualmente independientes, cada una de ellas son independientes, pero se unen mediante nexos.
como y, o sea, pero yo he hecho una guirnalda para que entendáis que es esa unión, pero es prácticamente lo mismo, porque, bueno, tenéis que entender, esto no iba aquí, tengo que ver perdón, tenéis que entender que en Juan baila y Pedro ríe, esta conjunción hace de nexo, une dos oraciones diferentes, se conforma una oración coordinada y viene a ser, pues bueno, el dibujo de arriba para que lo entendáis. Tenemos 5 tipos de coordenadas. Yo no las voy a explicar porque ya lo vimos el año pasado y también, pero es muy importante que atendáis a los principales nexos y a los 5 tipos porque aquí es cuando vamos a tener la siguiente actividad. Atención, por cierto, os presento a la mascota de la sintaxis. Y ejercicio número 2. El ejercicio número 2 consiste en crea 5 oraciones coordinadas y analízalas, morfosintácticamente, obviamente. Deben ser de los 5 tipos diferentes, es decir, los 5 tipos que ya sabemos de memoria, con diferentes nexos. Y además tienen que incluir la palabra bacon. Bacon. ¿Por qué bacon? Porque si no, yo no dudo de vuestra lealtad, pero puede ser que lo descarguéis por internet y así no hay ninguna duda. Para acabar, ¿y qué es lo que más os cuesta entender? La subordinada. Las oraciones compuestas subordinadas, no son como las demás. Las oraciones subordinadas tenemos una oración principal y luego tenemos otra que depende, no es independiente, es dependiente, depende de la oración principal, ¿de acuerdo? Por esto, y además porque, y esto es muy importante también, disculpas, tiene una función sintáctica, eso significa que esto tiene una función dentro de lo que conforma la oración compuesta o la oración principal. Ahora vamos a explicar con otros ejemplos, ¿de acuerdo? Como sabemos, tenemos 4 tipos, todas casi más o menos funciona igual. No tendremos proposiciones, tendremos la oración principal y luego la oración subordinada con una función, realiza una función sintáctica dentro de la oración, por eso se llaman subordinadas. Y no va a ser como el caso de las yuxtapuestas y la coordinada, funcionan diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que saber que las oraciones subordinadas se sustituye por un pronombre, esto, eso, lo, este. En este caso estamos hablando de la oración subordinada sustantiva, ¿de acuerdo? Es lo que veremos hoy, la subordinada sustantiva, la adjetiva sustantivada, y la adverbial lo veremos la semana que viene. Es muy importante que sepamos de la sustantiva que se sustituye por un pronombre, eso, esto, lo, este, y por un sustantivo también. Los nexos más frecuentes, ya lo sabéis, son qué, sí, qué, quién, cuándo, dónde, cómo, cuánto, acentuado, es decir, qué y sí, los pronombres relativos. Y funciones, pues puede tener diferentes tipos de funciones, vosotros sabéis cuáles son, porque también lo tenéis en vuestro cuaderno de sintaxis, ¿de acuerdo? Un ejemplo es este. Como podemos ver, aquí ya no va a haber proposición 1, ni 2, ni 3, porque una proposición indica que son independientes, son cláusulas independientes, y como aquí no es independiente, depende del verbo principal, que es lo que os he intentado explicar antes con la ilustración, vamos a tener que poner aquí que es una oración subordinada, en este caso sustantiva, y también pondremos su función sintáctica, si es complemento directo, sujeto, atributo, etc. ¿De acuerdo? Es muy importante que entendamos que cuando decimos Juan quiere que Pedro ría, podríamos sustituir la subordinada por eso. Juan quiere eso. Juan quiere que Pedro ría. Entonces, en este caso tenemos una oración subordinada y habrá que analizarla por separado, pero tiene función sintáctica dentro de la gran oración compuesta. Aquí tenemos un ejemplo y vosotros sabéis cómo tenéis que analizar las oraciones. Vosotros sabéis que primero tenéis que hacer un análisis morfológico, sabéis que después tenéis que buscar los verbos, creo y tiene, sabéis que después, posteriormente, tenéis que identificar el nexo, que antes hemos visto los nexos de la subordinada sustantiva, luego sabéis que
tenemos que identificar la oración subordinada sustantiva y su función. Yo creo eso, yo lo creo, entonces hace la función de complemento directo. Y para acabar, dentro de la oración subordinada sustantiva tenemos que analizarla tal cual como una oración normal, porque no deja de ser una mini oración dentro de una gran oración, pero tiene su sujeto y su predicado y sus complementos, ¿de acuerdo? Esto es muy importante que lo entendáis, que en la subordinada sustantiva ya no vamos a tener proposiciones, vamos a tener una gran oración compuesta, una gran oración con una mini oración dentro, para que así lo entendamos, que es la subordinada, es su subordinada, subordinado al verbo principal. Ejercicio número 3. El ejercicio número 3, para acabar, chicos, no os mareo más, es identifica en televisión, esto es una televisión, 5 oraciones subordinadas y analízalas. Pueden ser del tipo que sea, pero es muy importante que pongamos al oído y que observemos aquellas personas cómo hablan, cómo se expresan. Utilizan muchas oraciones subordinadas, son más escuetos y utilizan yuxtapuestas. En televisión los periodistas suelen recurrir a coordinadas. Vais a poner el oído, que nunca lo habéis hecho, me vais a identificar 5 y las vais a analizar morfosintácticamente. ¿De acuerdo? Como he dicho, las oraciones adjetivas vendrán posteriormente, lo mismo las adjetivas sustantivadas y lo mismo va a suceder con las adverbiales. Para acabar, chicos, os quiero recordar que es muy importante que mantengamos la calma, que trabajemos un montón. Yo también me quedo en casa. Y bueno, y que sepáis que Inés y yo os queremos muchísimo, que si tenéis alguna duda no dudéis en hablar con nosotros por correo electrónico y que vamos a estar para todo lo que necesitéis. Un abrazo.